Y estos son los pasos que vamos a desarrollar para resolver problemas en el software. Son tres: el preprocesamiento, el procesamiento y el postprocesamiento. ¿En qué consiste el preprocesamiento? Bueno, tenemos que dibujar la pieza que vamos a analizar. Una vez que analizamos o que dibujamos la pieza, aquí vamos a dibujar la pieza en la zona CAD del software. Si es SolidWorks, bueno, vamos a dibujar en SolidWorks, en la zona CAD, la pieza de interés. Una vez que ya tenemos dibujada la pieza, nos vamos a ir a la zona CAE de SolidWorks. Eso lo vamos a ver más adelante, para que ustedes vean cómo pasar del módulo CAD al módulo CAE. Dentro de este módulo CAE, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mallar. En otras palabras, vamos a dividir el problema en una cantidad finita de elementos. Y nosotros vamos a decidir cuántos elementos van a ser. 5, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 elementos. Después de esto, de que se haga el mallado, vamos a aplicar las condiciones de frontera. Y el paso número 2, que es el procesamiento, simplemente es aplastar un botón. Aplastamos un botón y el software automáticamente va a empezar a resolver las ecuaciones diferenciales de cada uno de los elementos. Una vez que tenga las soluciones parciales de cada elemento, él solito va a empezar a ensamblar las ecuaciones de rigidez, va a empezar a aplicar los vectores de carga y va a empezar a generar los resultados que son deformaciones, esfuerzos, factores de seguridad, bla, bla, bla. Y eso es lo que tenemos que hacer en el postprocesamiento. Aquí, plebes, es cuando entra nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar los resultados que me da el software. Y es lo que yo les decía. Ok, metimos valores, pero esos valores realmente me están resolviendo el problema. En otras palabras, realmente esos valores me están modelando el problema real que tengo. Entonces es cuando entra ahí, es cuando entra ahí la interpretación. Y en esta zona es donde se separan los ingenieros del montón a los ingenieros exitosos. Porque aquí, para dar la interpretación adecuada, tenemos que tener bastante conocimiento para definir que sí, que no, si convergen, no convergen. Este método numérico no es el correcto, hay que irnos por este lado. Las condiciones de frontera que asignamos no son las reales. Nos equivocamos, hay que meter lo que verdaderamente es. ¿Ok? Entonces, una solución en CAE cualquiera la puede generar, pero no cualquiera puede definir si esa solución es la correcta o no. Entonces, la unidad número 1 y 2, de forma manual, vamos a resolver problemas unidimensionales, bidimensionales, y en la cuarta unidad, esos problemas que resolvimos de forma manual, vamos a resolverlos con el software para que vean ustedes cómo los resultados manuales y virtuales, ¡pum!, se ensamblan. Y convergemos a un valor tanto analítico como, no experimental. Converge los valores analíticos y los virtuales.
Entonces, imaginemos que llega un cliente y nos dice, ingeniero, ¿sabes qué? Yo necesito diseñar una silla. Lo que tenemos que hacer es preguntar qué es lo que el cliente quiere. O sea, ¿cuál es la definición de silla de esa persona, de ese cliente? A lo mejor, para nosotros, una silla es una silla con un respaldo, una silla con un descansabrazos, una silla ergonómica, una silla colorida, pero esa es mi interpretación. Y a lo mejor para esta persona, una silla es lo que estamos viendo aquí. Una silla es eso, que pudiera ser un banquito, ¿no? Entonces, si yo hago el diseño de acuerdo a mis necesidades, entonces nunca voy a cumplir las necesidades del cliente. Entonces, una vez que ya el cliente me dice, ah, mira, yo quiero una silla que tenga 4 patas, no quiero que tenga respaldo, tampoco quiero que tenga descansabrazos, quiero que sea de madera, quiero que sea de acero estructural, o quiero que sea una combinación de acero con madera, o quiero que sea de plástico, quiero que tenga este color, quiero que soporte tanto peso, etc. Una vez que tenemos todo ese dibujo mental del problema que queremos resolver, ahora tenemos que convertir esos requerimientos del cliente, donde esos requerimientos son verbales, tenemos que convertirlos a requerimientos de ingeniería y a un dibujo del problema. Entonces, la primera etapa, pues sería esto, dibujar el problema. Si se dan cuenta, cualquiera puede dibujar, pero no cualquiera dibuja o diseña una pieza en función de lo que realmente quiere el cliente. Entonces, yo ya tengo la pieza, que es el primer paso de la etapa número 1 para dar solución a problemas con un software. El siguiente paso es definir las condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera es asignar a este banquito que tenemos aquí, asignar el material. ¿Ok? Ya sabemos la geometría, porque ya lo dibujamos en el paso anterior. Ahora tenemos que asignar el material que es parte de las condiciones de frontera. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Aplicar cargas. Entonces aquí el cliente me dice, yo necesito que este banquito soporte a una persona de 200 kilos. ¿Ok? El otro paso es las condiciones de frontera. Frontera se refiere a cómo se va a apoyar la pieza. Si yo no pongo aquí apoyos, cuando aplique esta carga, entonces el software no va a poder resolver el problema, porque requiere estar ubicado, requiere estar apoyado, requiere estar sujetado. Entonces, en la parte de abajo de cada una de las patas tenemos que meter un apoyo. Dependiendo cómo se va a ubicar este banco en la realidad, va a ser el tipo de sujeción que vamos a poner aquí. Si simplemente está apoyado este banco en el suelo, entonces tenemos que poner aquí un tipo de apoyo, que es un apoyo simple. Si ese banquito por X o por Y va a estar ahogado en el piso para que no se mueva por ningún motivo, entonces aquí en las 4 patitas tenemos que meter una condición que se llama completamente rígida. ¿Ok? Entonces por eso decíamos, tenemos que saber bien
qué es lo que queremos resolver para poder plantear la realidad en el software. Ahora, el siguiente paso, en la etapa de preprocesamiento, es el mallado. Y si ustedes se dan cuenta, esta pieza que tenemos aquí en rojo ya se ve aquí con una cuadrícula. Entonces, esa cuadrícula que se ve en este dibujo significa que ya la pieza ya se convirtió en una cantidad finita de partes. Y cada partecita, decíamos, se va a resolver independientemente para, una vez hecho el cálculo de todos ellos, se va a ensamblar la solución general. Entonces, la primera pregunta es, yo ya sé que tengo que dividir el problema. La primera pregunta es, ¿qué tipo de elemento voy a utilizar? ¿Ok? Si ustedes leyeron, ya deben de saber qué tipos de elementos existen en esta metodología de elemento finito. Yo no puedo meter cualquier tipo de elemento. Aquí pasa exactamente lo mismo cuando vimos el concepto de los 4 métodos numéricos que se utilizan. Decíamos que para cualquier problema yo puedo utilizar cualquiera de los 4. Pero si utilizo el que no es adecuado, los resultados van a estar más alejados de la realidad. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Yo puedo utilizar cualquier tipo de elemento, pero si no utilizo el que me representa el comportamiento de este problema como en la realidad, si no me lo representa, el resultado que me dé ese tipo de elemento me van a generar resultados muy alejados a la realidad. Entonces, para este caso, es un elemento tipo ladrillo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuántos nodos y cuántos elementos tengo que partir este problema para que me represente de una manera confiable los resultados? Porque, ¿qué pasa? Si yo defino correctamente el tipo de elemento, que es ladrillo, pero no ubico o no defino adecuadamente la cantidad de nodos ni la cantidad de elementos, aunque esté bien definido el tipo de elemento, los resultados no van a ser correctos. Entonces, la experiencia y algunas líneas o algunas directrices me van a indicar cuál va a ser la cantidad correcta de nodos y la cantidad correcta de elementos. Esto, más que nada, es experiencia. ¿Y la experiencia qué es, plebes? La experiencia es cometer errores y aprender de ellos. Cometer errores y aprender de ellos. Cometer errores y aprender de ellos. Eso es la experiencia. Entonces, aquella persona que no tiene experiencia simplemente es porque no se ha permitido cometer errores. Entonces, y la experiencia te lleva al éxito. Entonces, aquella persona que no se anima a cometer errores es una persona que seguramente no va a tener éxito. Entonces, esto de aquí nos da muchas veces la experiencia. Definir el nodo, el elemento, respecto a la cantidad. ¿Sale? Ahora, ya tenemos definido todo. Hasta el material, las cargas, el tipo de elemento, número de nodos, número de elementos. Siguiente paso, siguiente etapa es el procesamiento. El software va a empezar a dar soluciones. Va a hacer una iteración de las soluciones y va a llegar a un resultado. Y nos representa gráficamente cómo es que se comporta este banquito bajo estas condiciones de frontera. Y repito, esas condiciones de frontera
es la carga, tipo de apoyo y el material. Entonces, ¿qué vemos aquí? Fíjense, esto es algo muy bonito. Sí, nos da una solución muy colorida. Ok, está muy colorida, está muy llamativa. Pero esos colores, ¿qué? Esos colores, ¿qué me dicen? Esos colores están ahí para hacer más bonito el banquito o representan algo. Entonces, entre más rojo se vea la parte de la pieza, quiere decir que ahí hay una concentración de esfuerzos. O en otras palabras, donde ustedes vean que esté el color rojo, quiere decir que en esa zona se encuentran los máximos niveles de esfuerzos. ¿Ok? En este caso, esta carga que tenemos de 200 genera que en esta zona, en esta zona, en esta y en esta, hay una concentración mayor de esfuerzo. No hay otro punto en la silla o en el banco donde haya más esfuerzo. Acá al fondo se mira como un poquito más rojo, pero no se ve tan rojo como eso que tenemos aquí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿este nivel de esfuerzo que tenemos aquí, que es el mayor en toda la pieza, me va a provocar falla? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ingenieros para definir si este valor de esfuerzo que tenemos aquí va a provocar falla en el componente? Y eso nos da lo que viene aquí, en la parte de abajo. Dice que los esfuerzos que están aquí en rojo, el máximo valor es de 4.68 megapascales. Entonces, esta parte que tenemos aquí nos dice que el esfuerzo de excedencia es de 250 megapascales. Entonces, si hacemos la comparativa, nos damos cuenta que el esfuerzo máximo que tenemos aquí en la pieza es mucho menor que el esfuerzo a la excedencia. Entonces, eso para un ingeniero te dice mucho. Yo les pregunto a ustedes, bajo esta condición que tenemos aquí en este problema, este banquito, bajo estas condiciones de operación, ¿va a fallar o no va a fallar? No. No va a fallar. Entonces, si yo, por ejemplo, dije, el material de esta pieza o de este banco es acero, entonces vemos que el esfuerzo es muy, muy bajo. Entonces, una posible solución de optimización de este problema es decir, ¿para qué metemos un acero? Mejor metemos un material menos resistente. ¿Para qué? Pues para que los esfuerzos sean más próximos a la excedencia del nuevo material que vamos a usar. Y entre más cercano esté, entonces el diseño va a ser más optimizado. Y va a estar más hecho a la medida para la aplicación. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, este es el proceso que tenemos que llevar para resolver cualquier problema en ingeniería. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de problemas que podemos resolver con esta herramienta? No, pues podemos hacer todo. Analizar estáticamente cualquier pieza, análisis no lineales. En la vida real tenemos problemas lineales y problemas no lineales. Entonces, en la escuela prácticamente vemos
puros problemas lineales y en cualquier materia. Difícilmente nos metemos en análisis no lineal, pero en la industria, en la práctica sí se utilizan este tipo de análisis. ¿Okay? También tenemos análisis dinámicos, que vienen siendo problemas de vibraciones mecánicas. Tenemos análisis de buckling, que en este caso es pandero. Tenemos análisis térmico, es muy utilizado. Análisis de fatiga, optimización de diseños, análisis de fluidos, análisis de impacto, etc., ¿no? Entonces, tenemos una amplia gama de problemas que podemos resolver a través de esta metodología. Cada uno de ellos, pues, tiene sus características, ¿ok? Si nosotros queremos diseñar una pieza que está sometida a carga estática, entonces debemos tener un conocimiento previo. Y ese conocimiento previo para nosotros definir si la pieza es segura o no, pues es esta curva que se llama esfuerzo de formación. Esa la vimos en diseño de elementos mecánicos, ustedes la vieron en propiedades de materiales, la vieron en mecánica de materiales también. Entonces, esta curva de esfuerzo de formación, la que estamos viendo aquí, en esta presentación, es para un material dúctil, metálico dúctil. ¿Y por qué sabemos eso? Por la forma en la curva. Entonces, esta línea que se ve aquí naranja es la parte elástica del comportamiento del material. Recuerden, es el material, no la pieza. Es el comportamiento elástico del material que estamos usando. Y la línea azul viene siendo el comportamiento plástico, ¿ok? Del material. Nosotros decimos en diseño estático que cuando la pieza alcanza el esfuerzo donde se empieza la curva azul, que se conoce como el límite de referencia, si el esfuerzo pasa de ese valor, entonces decimos que el diseño falló. Pero si el esfuerzo que recibe la pieza está por debajo de este nivel de SY o en la región elástica del material, entonces decimos que la pieza es segura. Eso es a grosso modo, ¿no? Sabemos que el esfuerzo está en función de la carga y de la sección transversal de la pieza o de la forma de la pieza. Entonces, bajo ese criterio, yo puedo diseñar la pieza respecto a su material, respecto a la forma de la pieza y respecto al tamaño de la pieza. ¿Ok? También podemos resolver problemas no lineales. Entonces, ¿qué provoca que entremos a una zona no lineal? Bueno, la no linealidad, perdón, la no linealidad está en función de la geometría, del material y del tipo de contacto que yo tenga. Entonces, si la pieza que voy a analizar en su comportamiento se requiere de formaciones muy grandes, entonces es un problema no lineal, porque tanto los materiales dúctiles, frágiles, madera, las deformaciones son pequeñas, ¿ok? Respecto a su dimensión inicial. Pero hay casos, por ejemplo, ligas, la liga, cuando aplicas una fuerza, ¿qué pasa con la liga? Se deforma de una manera muy larga o con cantidades muy grandes, pero después regresa a su comportamiento inicial. Entonces, ese problema es un problema no lineal, donde las ecuaciones que conocemos en mecánica de materiales y en diseño no alcanzan para resolver ese tipo de problemas. El material es lo que dijimos. Si el material está en la región azul o en la línea azul, entramos
a un problema no lineal. ¿Ok? Aquí en metales está más allá del límite elástico. CRIP significa, perdón, CRIP significa deformaciones en materiales que están sujetos a esfuerzos constantes. Entonces, tú puedes diseñar una pieza. Cuando tú montas la pieza y si esa pieza no se deforma con grandes cantidades, pero que con el tiempo, a los 3, 4, 5 años, tú volteas a ver este diseño y ves que está muy pandeado o muy deformado, entonces ese es el fenómeno de CRIP. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en los estantes de libros, donde utilizamos madera. Si tú metes una madera nueva y pones los libros, la madera se va a ver recta. Pero después de 3, 4 meses, 1 año, 2 años, si los libros siguen estando igual en esa posición, o en otras palabras, no se ha variado la carga, ustedes van a ver que en 2, 3 años, la misma madera ya va a estar pandeada. Entonces, eso se conoce como CRIP y es un problema no lineal. También tenemos análisis dinámico de vibraciones mecánicas. Podemos analizar con este software vibraciones libres, vibraciones forzadas. ¿Ok? En la vibración libre me sirve para conocer las frecuencias naturales. La gente que ha estado en vibraciones mecánicas ya debe saber a qué se refiere frecuencia natural. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un eje y ese eje va a transmitir potencia a una cierta velocidad de giro, si la frecuencia natural de ese eje coincide con la frecuencia natural, perdón, repito, si la frecuencia natural de ese eje coincide con la frecuencia de giro del sistema, entonces entra a un fenómeno que se llama resonancia. Por eso tenemos nosotros que definir para cualquier pieza que vamos a diseñar, no solamente diseñarlo basado en esfuerzos, que es la parte de arriba, sino también diseñarlo basado en vibraciones, si es que esa pieza va a estar en movimiento o va a estar sometida a cargas variables. ¿Para qué? Para evitar resonancia. Y también, si tenemos un problema forzado, nosotros podemos saber cuál va a ser la respuesta a la frecuencia de cualquier pieza que vayamos a diseñar. Vamos a poder conocer la respuesta en el estado no transitorio, que es cuando el sistema empieza a moverse. Y también podemos analizar vibraciones aleatorias, que eso no vimos en el curso, porque son problemas, son temas más avanzados. El pandeo se utiliza mucho en ingeniería civil. Este análisis del pandeo se utiliza mucho en columnas. Entonces, yo no puedo diseñar una columna muy larga, porque si está muy larga, la carga que yo tenga arriba va a provocar este fenómeno de pandeo. Entonces, dependiendo del material, dependiendo de la forma de la columna, yo voy a tener una longitud máxima para que esta pieza no se pandee. Entonces, nosotros como mecánicos conocemos la teoría básica de esto. Pero quien está más metido a este tipo de problemas son los ingenieros civiles. ¿Ok? Pero aquí en el software también se puede hacer este tipo de análisis térmico y fíjense. No, hombre, plebes, aquí hay un campo de aplicación enorme. Lo interesante es saber cómo aplicarlo. Pues. Fíjense.
No recuerdo si fue en... Lo que pasa es que yo le llevé en transferencia de calor. Creo que se llama termodinámica y análisis de fluidos, si mal no recuerdo. Ok, en esas materias, ustedes vieron las formas de transferencia de calor o los modos de transferencia de calor. Tenemos tres tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. En la conducción podemos tener conducción en estado estable, unidimensional, bidimensional o tridimensional. En estado estable. Pero también podemos tener un problema de conducción en estado no estable o transitorio. La diferencia entre uno y otro es que si yo quiero analizar una pared, la transferencia de calor, para que sea estable, la temperatura de ambas paredes tienen que ser constantes para definir cuál es el flujo de calor. Entonces tenemos un estado estable, estable porque las temperaturas son estables tanto en una cara como en la otra. Mientras que en la conducción transitoria o no estable, la temperatura de la pared externa y la temperatura de la pared interna van a estar variando respecto al tiempo. Entonces, si están variando respecto al tiempo, el flujo de calor no va a ser constante. Bueno, otro tipo de problema de transferencia de calor es la convección. Y aquí tenemos convección natural y convección forzada. La convección natural es cuando queremos saber cómo fluye el calor de la superficie de un cuerpo hacia el aire. Y si es natural, la convección quiere decir que no hay ningún flujo de calor, o sea, no hay ningún flujo de aire para que robe más calor a la superficie. Eso es natural, convección natural. Y la convección forzada es cuando tenemos una superficie, pues por ejemplo con la sopa. Si yo tengo la sopa y me la quiero comer de volada, ¿qué es lo que hago? Convección forzada. Empiezo a tirarle aire con mi boca a la sopa para que ese aire se lleve el calor, o sea, le robe el calor a la sopa y se lo lleve y se enfríe más rápido. Esto es la convección forzada. Radiación. Radiación, la verdad, yo casi no me he metido. Yo aquí no les puedo hablar de lo que es radiación. Les soy sincero, yo he resuelto problemas de conducción, he resuelto problemas de convección, pero no he resuelto problemas de radiación. Entonces, como no me he metido mucho a este tema, simplemente se los muestro. Si más adelante me llega un cliente y me dice, Dago, tengo esta bronca con radiación, pues me pongo a estudiarla, me aprendo los conceptos, hago mío los conceptos, genero mi conocimiento y resuelvo un problema. O sea, de lo que lo puedo resolver, lo resuelvo, sin ningún problema, ¿ok? Pero ahí están esos tres. Y fatiga es cuando las piezas están sometidas a carga dinámica. Entonces, la gente que ha visto diseño de elementos mecánicos, sabemos que esta curva, ¿cómo se llama esta curva? Aquí está, pues, se llama esfuerzo, vida. Y en esta curva esfuerzo-vida se puede definir cuál es la región de alto ciclaje y cuál es la región de vida infinita. Entonces yo puedo diseñar la pieza para que nunca falle o para que tenga una vida infinita. Y para lograr eso, yo tengo que generar que los esfuerzos en la pieza que está sometida a fatiga estén por debajo de este valor donde se hace constante la curva o se hace plana la curva. Y ese valor se conoce como
esfuerzo, resistencia, límite de resistencia a la fatiga, así se llama. Repito, si el valor de esfuerzos dinámicos que yo tengo en la pieza que estoy analizando están por debajo del límite de resistencia a la fatiga, entonces esta pieza va a tener una vida infinita. En otras palabras, nunca de los nunca va a fallar esta pieza. Pero también yo puedo diseñar, repito, yo también puedo diseñar esta pieza para que falle. Y yo voy a decidir cuándo falle. En otras palabras, yo voy a decir cuánto tiempo quiero que dure esa pieza. 1 mes, 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Entonces, igual yo hago cálculos aquí a mano, meto el problema al software y obtengo resultados para validarlos. Ok, entonces a grosso modo esos son los tipos de análisis que podemos hacer en cualquier software comercial. Ahora, generación de malla. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos un dibujo. Y aquí está mallado nuestro problema. Entonces, ¿qué es o cuál es la finalidad de una malla? Entonces, leamos esto. Dice, el método de elementos finitos reduce los grados de libertad desde el infinito al finito, con la ayuda de la discretización. Por ejemplo, el mallado, nodos y elementos. Entonces aquí tenemos una región de interés. Aquí puede haber en esta región una cantidad infinita de puntos. Y cada punto tiene 6 grados de libertad. ¿Por qué 6 grados de libertad? Porque se pueden mover en X, Y, Z y pueden girar en X, Y, Z. Entonces tenemos 6. Por lo tanto, el número de ecuaciones para yo poder resolver este problema van a ser infinitas. Pero si yo, por ejemplo, tengo un número finito de elementos, como en este caso, esta región que tenemos acá, fíjense cuántos nodos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. Y cada nodo tiene 6 grados de libertad. Entonces, si yo quisiera resolver, plebes, este problema de 8 nodos que me va a representar esta región, yo necesito una matriz del 48 por 48. Entonces, es aquí cuando el método numérico llega a salvarnos. Y si por una razón yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero meterle más nodos porque necesito más resolución en la solución. Entonces, 20 nodos por 6, van a haber 100 ecuaciones o una matriz de 120 por 120 para darle solución a eso. Entonces, y aquí tenemos los tipos de elementos. Es lo que decíamos en la primera diapositiva de esta sesión. O sea, ¿cuál elemento voy a utilizar? Tenemos elementos para problemas unidimensionales. Tenemos elementos para problemas bidimensionales y tridimensionales. Fíjense, yo cuando decido que cae mi problema en 1D, 2D o 3D. Aquí está. Por ejemplo, si la dimensión X es mucho mayor que la dimensión en Y o en Z, tenemos un problema unidimensional. Por otra parte, si dos de las dimensiones, en este caso X, Z, son muy grandes comparadas con una de ellas, entonces tenemos un problema plano o en el plano. Entonces aquí ocupamos utilizar un tipo de elemento 2D. Sin embargo, si el problema que yo quiero resolver
las tres dimensiones están muy próximas en su valor, entonces tenemos un problema 3D o tridimensional. Y aquí están los tipos de elementos para cada uno de los problemas. Elemento tipo línea, cuadrático, triángulo o triple, tetraedro, pentaedro, hexaedro, piramidal, etc. Pero cheque interesante. Aquí, mira, esa es la forma del elemento, pero aquí el tipo de elemento que vamos a usar. Si es 1D, el problema que vamos a resolver, hay diferentes tipos de elementos. Uno es el elemento tipo varilla, que se utiliza mucho para estructuras, así como también el elemento tipo barra. Tenemos el elemento tipo viga. Aquí está fácil, porque en mecánica de materiales vimos diseño de piezas sometidas a tensión. Entonces, esas piezas vamos a usarlas elemento tipo barra o varilla. Y las estructuras se comportan como un elemento de tensión. Entonces, también las estructuras se van a utilizar un elemento tipo varilla o barra. Si yo identifiqué que mi problema es un problema de vigas, el elemento que vamos a usar y que le vamos a decir al software es un elemento tipo BIM o viga. ¿Sale? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas para este tipo de elementos? Ejes largos, vigas. Aquí son pin joints, pasadores o elementos de conexión. Ahora, si estamos en un problema de plano, entonces el thin shell significa cáscara delgada. ¿Ok? Y la cáscara delgada, pues es el ejemplo que dijimos el día de ayer, que son para partes de hoja metálica, como por ejemplo un carro, ¿verdad? Fue el ejemplo que dijimos ayer. Entonces, ese elemento se conoce como thin shell o tipo membrana, ¿ok? Y las aplicaciones prácticas para este tipo de problemas son partes de hoja metálica o paneles de instrumentos como componentes plásticos. Y en el caso de 3D, aquí tenemos que el tipo de elemento es un tipo sólido. Y las aplicaciones para un elemento tridimensional, pues vienen siendo una caja de transmisión, como viene aquí. Esto es Transmission Casing, es una caja de transmisión. Engine Block, que viene siendo como, ¿cómo podría ser? Como la carcasa del motor. O también el crankshaft, que es, estas palabras, cigüeñal, que es el cigüeñal, ¿ok? Entonces, con esa tabla, pues, es como una guía para nosotros saber qué tipo de problema vamos a resolver. Aquí tenemos los diferentes problemas.